Nada es más hermoso que escuchar la palabra del Señor, pero vivirla y aplicarla, ¿no? Para no ser tan solos oidores, sino también hacedores de la palabra. Y vamos a enseñar esta noche una palabra más, una enseñanza más, para que sigamos edificándonos, para que sigamos creciendo conforme al crecimiento que da el Espíritu. Vamos a orar para pedirle a nuestro Padre que nos permita recibir a través del Espíritu Santo iluminación en la palabra para poder entender. El jueves hemos aprendido de la paternidad de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Muy bien, si no hubiese habido un derecho legal o un decreto legal de Dios de la adopción, nadie podría ser hijo de Dios. Usted puede ser redimido, perdonado, regenerado, transformado, pero hasta que no sea adoptado, nadie puede ser hijo de Dios. Y nosotros entendemos que esa obra perfecta de la salvación también va el derecho legal de ser hijos de Dios. Por lo tanto, la adopción es una realidad. Así que Dios quiere una relación entre nosotros y nuestro Padre, el Padre y sus hijos. Amén. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte por estos hermosos momentos que nos permites en tu presencia, aún con nuestras limitaciones, aún con nuestras falencias. Pero Señor, podemos usar de los instrumentos de nuestras gargantas, de la música, para adorarte, para honrarte, quizás para poner melodía a las palabras que a veces no sabemos expresarlas, y que también tú has inspirado a hombres y mujeres para que puedan escribir canciones que sean dirigidas a ti, Señor. Danos siempre sabiduría para no hacer cosas que sean meramente humanas, sino que más bien sea la adoración que tú reclamas, Padre, en espíritu y en verdad. Pero te damos gracias porque disfrutamos, Señor, sabiendo de que nuestra alabanza y nuestra adoración llega hasta tu mismo trono, porque tú ves el corazón. Y lo hacemos con un corazón humilde, con un corazón sencillo, Señor. Porque no buscamos bajo ningún aspecto engrandecer al hombre ni exaltar al hombre, sino que tú eres el centro de nuestra adoración. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos, Padre, que por medio de tu Espíritu Santo abra los ojos de nuestro entendimiento para poder entender, recibir, comprender, tener alumbrado los ojos de nuestro entendimiento conforme a tu palabra, Señor, para vivirla, para aplicarla y para que el fruto de ella, Señor, sea solamente para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cuánto trajeron sus Biblias? Hoy vamos a leer desde Génesis hasta Apocalipsis. Así que, ¿a qué hora cierra la mesa de escrutinio mañana? Sí, vamos a hacer mención desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero no se asuste. Vamos a identificar el tema principal de toda la Escritura. El tema principal de toda la palabra de Dios no es la salvación, ¿sí? Nosotros no somos el tema principal de toda la palabra. Toda la Escritura tiene un solo tema, una sola dirección. Es exaltar la figura de Jesucristo. Toda la Escritura es únicamente para que desde el Génesis hasta el Apocalipsis todos podamos identificar y reconocer la obra de Jesucristo. Si bien es cierto, la segunda persona del Dios Trino, Jesús, el Hijo, se manifestó en este mundo, en esta tierra, aproximadamente ya hace 2000 años. Y fue conocido por los hombres y mujeres de aquel entonces bajo el nombre de Jesús, el Nazareno. Jesús, aquel que fue el cumplimiento profético de muchos profetas del Antiguo Pacto. Y nosotros no tuvimos la oportunidad de conocerle personalmente. Nosotros somos los bienaventurados de los que no vieron y creyeron, como le dijo Jesús a Tomás.
Pero hubo muchas personas que estuvieron con Él, que vivieron con Él, que andaron con Él, que le conocieron, que recibieron una palabra, una enseñanza, un milagro. Jesús fue un hombre real, 100% Dios y 100% hombre. ¿Por qué decimos que Jesús fue un hombre real? Porque la Escritura lo dice, y todos los que tenemos la fe de Dios podemos nosotros creer lo que para algunos es cuestionado. Algunos pueden cuestionar la Escritura y pueden decir, no, eso es algo escrito por los hombres. No nos interesan las opiniones de los demás. Nosotros hemos recibido la fe para creer que es un don de Dios, es un regalo de Dios, y de esa manera nosotros podemos decir con toda convicción de que la palabra de Dios es inmutable, es la verdad, es infalible. Y nosotros debemos entender que la Escritura habla de que Jesucristo, Dios, se hizo hombre y Él habitó entre nosotros. Un hombre extraordinario que tuvo una anunciación extraordinaria. Ninguna de ustedes, mamá, tuvo la visita de un ángel para decirle que iba a concebir un hijo. María la tuvo, una anunciación extraordinaria. Jesús tuvo una gestación extraordinaria, porque ya en el vientre había evidencia de que no era un niño común y corriente, porque cuando se encontró con Elizabeth, dice que cuando se abrazaron, el vientre de Elizabeth, ese niño saltó de gozo al haberse aproximado al otro niño. Por lo tanto, hasta la gestación fue extraordinaria. Jesús tuvo un nacimiento extraordinario, porque a ninguno de nosotros bajaron ángeles para cantar gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad. Sin embargo, cuando Él nació, en verdad fue extraordinario. Su comentario llegó a distintos lugares de tal manera de que aún el tiempo de su niñez manifestó que era un niño extraordinario. Herodes pretendió matarlo cuando tenía 2 años, y 2 años después de su nacimiento vinieron desde la tierra de Ur de los caldeos astrólogos, o mejor dicho astrónomos, no astrólogos, astrónomos que estudiaban los astros, sabios caldeos, conocido vulgarmente como los Reyes Magos. Pero ellos eran los que vinieron a traerle presentes. Usted y yo no hemos recibido visita así cuando hemos nacido. Por lo tanto, su nacimiento también fue extraordinario. Cuando Jesús fue presentado por primera vez en el templo, se llenó los ojos de lágrimas de un varón piadoso de Dios que esperaba el cumplimiento de ver al Mesías con sus ojos. Y él dijo, despide a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto la salvación. Hemos visto que aún ese nacimiento, ese niño no era común y corriente. Ese niño a los 12 años asombró a grandes doctores de la ley cuando él se había quedado a conversar con ellos mientras María y José regresaban de un ritual judío a su casa. Y allí Jesús estaba enseñando y todos se admiraban de su sabiduría. Él tuvo una adolescencia maravillosa, extraordinaria. Jesús tuvo una presentación pública extraordinaria. Más allá de que él era el hijo del carpintero, más allá de que él vivía en una sociedad donde todos los conocían en Galilea, él también tuvo una presentación ministerial extraordinaria, cosa que ninguno de los pastores y ninguno de los ministros hemos tenido la misma ministración o manifestación extraordinaria de que los cielos se abran, de que el Espíritu Santo descienda sobre él y que la voz del Padre diga, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ninguno de nosotros hemos tenido un inicio ministerial de esa manera, y Jesús tuvo un ministerio extraordinario, amado por todo lugar donde iba, pero también levantaba una revolución en todos lados que caminaba. Había quienes querían matarlo, pero no encontraban la manera. Había quienes estaban permanentemente y no dormían pensando en él, porque era un hombre que estaba de alguna manera generando una revolución en medio de ese pueblo. Todo un pueblo vio que Jesús, el Nazareno, no era común y corriente. Ese Jesús es el que empezó a dar evidencia de que Él era el cumplimiento de los profetas del Antiguo Pacto. Pero hasta ahí nadie podía entenderlo. Hasta ahí nadie podía imaginarse que eso sea así.
Para todos ellos Jesús era un buen hombre, un hombre con mucho amor, un hombre que Dios lo respaldaba porque hacía milagros extraordinarios, de tal manera que toda aldea, toda región, toda ciudad, todo pueblo que él caminaba, sanaba a todos los enfermos, resucitaba a los muertos, los lunáticos eran liberados, los demonios salían huyendo de las personas. Jesús era extraordinario, su vida fue extraordinaria, su enseñanza fue extraordinaria. Enseñaba cosas del reino con una simpleza, con una naturalidad, de que aún los indoctos, los que no tenían letra, la gente del vulgo, podía entender secretos extraordinarios. De tal manera que Jesús se maravillaba y daba gracias diciendo: Padre, te alabo porque has guardado el secreto de los sabios y les has revelado a estos niños. Jesús tuvo una muerte extraordinaria. Jesús murió antes de lo normal de cualquier crucificado en la cruz. Tal es así que trataron de ver si realmente estaba muerto, clavándole una lanza y cerciorándose que en verdad había fallecido. No duró más de 6 horas. A las 9 de la mañana Jesús estaba siendo crucificado y a las 3 de la tarde, a la hora del sacrificio del Cordero, de acuerdo al rito de las Pascuas, Jesús estaba muriendo. Y todo el mundo podía contemplar que su muerte también era extraordinaria. Hemos podido ver en la historia de la humanidad muchas personas que han muerto, pero ninguno ha tenido la repercusión de la muerte de Jesús, que cuando Él murió, un terremoto quebró las piedras, el cielo se hizo nube oscura como si fuera de noche, y aún la creación lamentó la muerte de Jesús. Jesús impactó los corazones de muchas personas. Jesús resucitó de una manera extraordinaria porque intervino el Padre para resucitar a Jesucristo, el Hijo. Y de esa manera Jesucristo nos habló claramente a toda la humanidad de que Él era un hombre extraordinario, de que Él no fue cualquier persona. Y fue tan extraordinario de que Jesús marcó la historia de la humanidad. Hasta tenemos el calendario cristiano. Allí está el pueblo judío que está celebrando el año 5776. Allí está la comunidad china que anda por el año 6000 y pico. Y puede haber uno que otros ateos que no crean en Jesús, pero sin embargo toda la humanidad, a la hora de decir en qué año estamos, algo ha pasado, porque la tierra, a pesar de tener tantos años, el ser humano tiene que decir que estamos en el año 2011. No por una exactitud, sino por un cambio de era. Por lo tanto, hay evidencia de que aquel Jesús, aquel Señor, aquel glorioso Cristo, que usted ha recibido la liberación de su vida, la transformación de su vida, aquel que usted ha conocido por el Espíritu y en el Espíritu, pero le veremos cara a cara cuando Él venga pronto en su gloria a buscar a su iglesia. Ese Jesucristo es el centro de toda la expresión de la Biblia. Ese Jesucristo es aquel hombre extraordinario, 100% Dios y 100% hombre, a quien nosotros debemos identificar en todo momento. Y quiero enseñarte con la palabra que aún el mismo Jesús hace referencia de que toda la Escritura habla de Él. Y me gustaría que usted me acompañe a Lucas capítulo 24. Y vamos a encontrar un relato del evangelista Lucas en el capítulo 24, posterior a la muerte de Jesús. En el momento de la resurrección, encontramos desde el versículo 13 2 discípulos que con toda tristeza y profunda decepción y dolor salían volviendo desde Jerusalén, caminando en una pendiente, en un camino de descenso hacia la ciudad de Emaús. Y dice la Escritura: he aquí que 2 de ellos, cuando dice ellos, tienen que leer en contexto y se va a dar cuenta que está hablando de discípulos. 2 de ellos iban el mismo día, el día de la resurrección, a una aldea llamada Emaús. Jerusalén está en un monte y Emaús está en un llano. Por lo tanto, toda persona decepcionada, entristecida,
desilusionada siempre va en camino de descenso, nunca va a ir en camino de ascenso. Acá vemos el ejemplo de dos de aquellos que creían en Jesús, pero no habían entendido quién era Él, no le habían creído a sus palabras porque Él le dijo que era necesario de que Cristo muera, pero al tercer día resucite. Pero como no le habían creído, porque todos, aún los apóstoles, habían puesto su esperanza de que Jesús era aquel Mesías, pero el Rey, no espiritual, no el Rey de los siglos, no el Rey de reyes, sino el Rey que los iba a liberar del flagelo de Roma, el Rey de los judíos, aquel que iba a levantar un gran ejército porque estaba convocando muchísima gente. Todos creían que Él los iba a liberar del yugo de Roma. Sin embargo, Jesús había muerto y Jesús estaba ya sepultado. Por lo tanto, ellos descendían de Jerusalén a Emaús. Versículo 14. E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Y dice la Escritura, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Este Jesús ya era el resucitado. No era ya Jesús el Nazareno, sino que ya era el Cristo resucitado. Este venía caminando con ellos. Muchas veces la decepción, muchas veces la depresión, muchas veces la angustia y la tristeza no le permite aún a los discípulos reconocer que la misma presencia de tu Redentor, de tu Ayudador, de tu Salvador, camina al lado tuyo y no le ves. ¿Cuál es el punto? Dice la Escritura, el versículo 16, mas sus ojos, los ojos de ellos, ¿cómo estaban? Velados. Hermanos, la decepción, la tristeza, la angustia, la pérdida del rumbo, muchas veces hace que los cristianos se llenen de velos, sus ojos estén velados. ¿Vio cuando una persona entra en un estado de shock? Cuando una persona está en un estado de shock, no reconoce quizás hasta otra persona y la otra persona tiene que decir, mírame, soy yo. ¿Por qué? Porque cuando entra un estado de una crisis almática, una crisis emocional, lo que sucede es que no pueden ver, quedan velados sus ojos, quedan velados sus ojos. Y dice la Escritura que Jesús caminaba con ellos, pero los ojos de ellos estaban velados, no dice porque ellos querían, sino que había un propósito. Dice para que no le conociesen. Diga conmigo, Dios tiene sus tiempos. Si tendría que titular la enseñanza de esta noche, yo pondría este título. Dios se retrasa para llegar a tiempo. Dios se retrasa muchas veces para llegar a tiempo. No es su tiempo, es el tiempo de Dios el que vale. No es lo que usted quiere, es lo que Él quiere en su soberanía. No es lo que usted demanda a prisa, sino que Él determinó desde la eternidad. Dios muchas veces retrasa sus tiempos para llegar a tiempo. Retrasa tus tiempos para llegar en su tiempo. Y quiero que usted preste atención, amado hermano, porque solamente a modo de ejemplo, no es el caso que voy a tomar, porque voy a direccionarme para otro lado, para que usted pueda entender esto. Un día Jesús recibió la noticia de que su amigo Lázaro estaba ¿cómo? No. Estaba ¿cómo? Enfermo. Aún no estaba muerto. Estaba ¿cómo? Enfermo. ¿Y qué hizo Jesús? No me diga que Lázaro está enfermo. Vamos, levanten todo y vamos a buscar a Lázaro. ¿Así hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Se quedó 2 días más. ¿Qué hizo Jesús? Se retrasó. ¿Para qué? Para llegar a tiempo. Usted fíjese que Jesús tenía en control todas esas cosas. Y Él dijo, no es esto para muerte, sino para glorificación del Padre. El Padre se va a glorificar. Y aunque usted diga, ¿por qué me ha pasado? Ha llegado tarde. No se equivoque. Ninguna de las cosas que usted vive es producto de la casualidad, sino del decreto soberano de Dios Padre,
que determinó todas las cosas desde la eternidad. Y si, hermanos, aún usted tiene que estar en medio del mar caminando sobre las aguas como Pedro, no interesa si está caminando sobre algo que no es lógico, aún el Señor tiene el poder para hacer que esa realidad se transforme en un beneficio para usted. Pero la Escritura dice claramente que Jesús dijo: Él no está muerto, sino que duerme, y es necesario que vaya a despertarlo. Los discípulos dijeron: seguramente está enfermo y hay que despertarlo. No entendían. Pero cuando llegaron 4 días después, Marta le dijo: ¿por qué te demoraste? ¿Por qué llegaste tarde? Si hubieses estado aquí, mi hermano Lázaro no estaría muerto. ¿Qué le dijo Jesús? No te he dicho, mujer, que si crees, verás la gloria de Dios. Si es necesario pasar cosas como los de Maú, que ellos, caminando con el Cristo resucitado, si ellos le conocían, inmediatamente podían ellos regresar a Jerusalén a decirle a sus hermanos: está vivo. Pero sin embargo Jesús veló sus ojos para que no le reconociesen. Pero debían ellos aprender algo. Y el centro de esta enseñanza está a continuación. Dice así la Escritura. Versículo 17. Y les dijo Jesús mientras caminaba con ellos: ¿qué pláticas son estas las que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Qué es lo que evidenciaba sus rostros? Tristeza. Ellos le respondieron, dice uno de ellos que se llamaba Cleofas: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? ¿Sabía Jesús lo que había pasado? Si él era el centro de todo lo que había pasado, era él. Y él dice: ¿qué cosa? Primer principio, él quería escuchar, como él quiere escuchar de usted, ¿qué es lo que usted habla de él? ¿Qué habla usted de él? ¿Qué está usted pensando de él? ¿Cuál es su mensaje acerca de él? Él quería saber si habían entendido o no habían entendido lo que había acontecido realmente. Y Jesús le dice: ¿qué cosa ha sucedido? Y ellos comienzan a decir, y Jesús se daba cuenta que en verdad no habían entendido nada. Fíjese lo que dice. Ellos le dijeron: de Jesús, el Nazareno, que fue varón profeta. ¿Cómo lo llama? Varón profeta. Como otros tantos, como muchos que han pasado y han muerto. ¿Jesús se presentó en algún momento como el Hijo de Dios? Sí. ¿Le creyeron? No. Un varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y del pueblo. ¿Qué reconocían? Un profeta. Anunciaba cosas que iban a suceder. Poderoso, veía lo que acontecía. Y un hombre extremadamente sabio delante de Dios y del pueblo. Su palabra nadie la podía refutar. Que ellos habían reconocido de que él era el hombre ideal para gobernar, para ser el rey, para liberarlo de Roma. Una de las características que tenían los romanos: eran brutos. Muy poderosos en milicia, pero eran brutos. Por eso se los llamaba en la historia también bárbaros, sanguinarios. Pero ellos tuvieron que adoptar, ¿qué cosa? La cultura griega, la sabiduría griega, fusionarla con la milicia de Roma para tratar de ser un imperio fuerte. Por eso dice la Escritura que esa piedra que vio Daniel que caía, no cortada por mano, y golpeó la estatua de Nabucodonosor en los pies, donde es mitad de barro y mitad de hierro, que significa justamente una alianza humana, donde Roma con Europa, dividida en 10 naciones, era muy débil. ¿Por qué? Porque no tenía con qué sostenerse, no tenían sustento. Todo lo que es base, todo lo que es pie, es doctrina, es base, es conocimiento. Ellos no lo tenían. Por lo tanto, ¿qué encontramos aquí nosotros? Que Jesús
preguntándole qué es lo que ellos sabían, ellos reconocen que él era el hombre ideal. ¿Para qué? Fíjese lo que dice inmediatamente. Versículo 20. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos que ¿qué? Que él era el que había de redimir a Israel. Él era el rey. Él era el que nos iba a liberar de Roma. Íbamos a tener por fin libertad. Liberarnos totalmente. Y dice la Escritura, y ahora además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. ¿Notan el ánimo desinflado de estos dos discípulos? Estaban entristecidos, estaban decepcionados, estaban totalmente defraudados, no por lo que pasó, sino que su ilusión se reventó. Lo que ellos desearon, lo que ellos soñaron, lo que ellos planificaron, se deshizo. Ya han pasado 3 días. Faltaba que diga y no ha pasado nada. Ayer decían que iba a ser el fin del mundo, ¿no? No ha pasado nada. Bueno, nosotros estamos confiados que sea en cualquier momento, no hay problema, ¿no? Pero todas esas personas que estaban engañadas y que estaban esperando que algo, o por lo menos que un pequeño temblor de 3.1 por lo menos se mueva. Y no pasó nada. ¿Sabe qué sucede con muchos que esperan algo y no sucede? La decepción, la desolación, se pierde el rumbo. Nadie sabe cómo sigue ahora las cosas. Ellos dicen, y con todo esto ya pasaron los 3 días que esto ha acontecido. Ahora fíjese lo que dice. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros. ¿Se acuerdan que habían venido Marta y María corriendo, no? María Magdalena, perdón. Y dice, las que del día fueron al sepulcro y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto en visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. ¿Creían ellos? No. Y son mujeres, ¿qué le vamos a creer a las mujeres? Decían que vive, pero nosotros seguimos desilusionados porque ya han pasado 3 días y seguían descendiendo, seguían su camino de descenso. Jesús lo acompaña descendiendo a ellos, pero por misericordia. No importa hasta dónde bajes, no importa hasta dónde vaya tu descenso. Hermanos, no interesa cuán pendiente sea tu camino, por la misericordia del Señor, si eres un escogido de Dios, Él hasta lo más profundo del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, allí el Señor te tomará de tu mano y te sacará y te pondrá sobre una roca firme. Ellos seguían con toda su decepción. Versículo 24, fueron algunos de los nuestros. ¿Se acuerdan que fue corriendo Simón Pedro? Fue corriendo con Juan. Dice que Juan corría más rápido, ¿no? Que era más joven. Y él es el que llegó primero. Y dice, y hallaron así como las mujeres le habían dicho, pero a él no le vieron. ¿Qué dijo Jesús? Conociendo que estaban todos ya no creyendo. ¿Qué le dijo Jesús? Oh insensatos y tardos de corazón para creer todos los que los profetas han dicho. Y acá comienza a dar una señal. Ustedes, insensatos, tardos de corazón para creer todos los que los profetas han dicho. ¿Qué profetas serán? ¿Profetas ahora del siglo XXI? ¿Del 2011? ¿Qué profetas serán? Del antiguo pacto, que habían profetizado acerca de él. Por lo tanto, muchos de los que son cristianos en este tiempo, que predican a Cristo únicamente desde el día de la resurrección para adelante, la Biblia se predica de Cristo desde el antiguo pacto hasta la crucifixión. Gálatas 3:16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, la cual es Cristo. No dice a las simientes como si hablase de mucho, sino y a su simiente, la cual es Cristo. Abraham las promesas, en Cristo el cumplimiento. Desde Abraham las promesas, desde Cristo el cumplimiento. Hermanos, si nosotros ya estamos en el tiempo del Cristo resucitado, estamos en el tiempo donde todo lo que era promesa, ahora ya es como cumplimiento. Diga conmigo, cumplimiento.
Por lo tanto, si nosotros queremos hablar de promesas en este tiempo, no encaja. Porque las promesas no son para ahora. Las promesas son desde el antiguo pacto hasta Cristo. En Cristo se cumple todo. Las promesas que quedan para cumplirse solamente es que Cristo dijo: voy a volver a buscarlos. Y esa es nuestra única esperanza. Que Él viene a buscarnos, que seremos nosotros glorificados y que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva donde será nuestra habitación eterna juntamente con el Señor. La morada que Él ha preparado. Pero sin embargo nosotros a veces estamos descolocados a la hora de predicar el Evangelio, porque nosotros predicamos desde ahora. Y amados míos, dice la Escritura que Jesús les dijo: ¿por qué son tan duros de creer a los profetas? Los profetas son los que han dado testimonio y Él es el cumplimiento. Y dice así la palabra de Dios, versículo 26: no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Ellos comenzaron a captar algo que le decía este extraño que venía caminando con ellos. Ya no era la decepción, sino que empezó a transformarse un poco en curiosidad. Ya se empezó a transformar este mensaje en algo de que ellos empezaban a ser cautivados. Y cuando Jesús empezó a decirles esto, fíjese por favor el versículo 27 y subráyelo si a usted le gusta subrayar versículos importantes. Todo es importante, pero que resalta para usted. Dice el versículo 27: y comenzando desde Moisés. Muy bien, ¿cuál es el libro de Moisés? Primera de Moisés, segunda de Moisés. ¿Cuáles son los libros de Moisés? Dígalo fuerte. Empezando desde Moisés. ¿Qué empezó Jesús? ¿Con qué empezó Jesús a evangelizarlos a ellos? Jesús fue el evangelista más extraordinario que tuvo esta tierra. Y Él comenzó a evangelizarlos ¿con quién? Desde Moisés. O sea, comenzó ¿con quién? Con Génesis. Y siguió por Éxodo. Y por Levítico. Y por Números. Y por Deuteronomio. Y después, ¿qué dice? Mire, acá ha resumido toda la Biblia, ¿no? Empezando por Moisés, siguiendo por todos los profetas. Mencionemos algunos profetas. Vamos. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Zacarías, Ageo, Amós, Joel, Habacuc, Sofonías, Jonás, Miqueas, Malaquías, profetas, Abdías, Nahum. ¿Cuántos devocionales han hecho en ellos ustedes? ¿Cuántos devocionales hiciste en Nahum? ¿Cuántos fueron ministrados anoche por Ageo? Fíjense ustedes, nosotros, los cristianos, usamos la Biblia para humanismo, porque el que predica cristianismo ve a Cristo en Génesis, ve a Cristo en Éxodo, ve a Cristo en Levítico, en Números, Deuteronomio, en Josué, en Jueces, en Ruth, en Samuel, 1 Samuel, en Apocalipsis. El que ve a Cristo lo ve en toda la Escritura. Sin embargo, hoy se toma la Escritura para extraer mensajes humanistas. Se toma la lectura del libro de los Reyes, cuando Eliseo es alimentada por la viuda. ¿Y a dónde va el mensaje? A que Dios te va a proveer cuando usted dé todo lo que tenga para el Señor. No está Cristo, no es su mensaje cristiano. Allí hablan del manto de Elías, y Elías le echó el manto sobre Eliseo, y Eliseo comenzó. Así que, ¿quién quiere el manto? ¿Quién quiere un doble unción de la porción del Espíritu de Elías? A ver, ¿quién lo quiere? Y cuando no se nombra a Cristo, no es su mensaje cristiano. No es cristiano. Allí hacemos teología de las 5 piedras de David: la piedra de la fe, la piedra de la esperanza, la piedra, y empezamos a poner nombre a las piedras de David. ¿Y cuál es tu gigante? ¿Tenés un gigante? ¿Quién no tiene un gigante? No importa el gigante que tengas. Si no aparece Cristo, no es un mensaje cristiano. ¿Está entendiendo?
párate delante de tu mar y dile al mar que se abra en dos y vas a entrar porque el Señor está contigo. Y seguro que cuando tu mar de la finanza, tu mar del problema matrimonial, tu mar, y empezamos a predicar de eso, ¿no? Y cuando no lo vemos a Cristo, no es un mensaje cristiano. Para nada. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué dice Jesús? Comenzando por Moisés, siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, en todas las escrituras, ¿qué le declaraba? Fuerte, dígalo, lo que de él decían. ¿Usted lo vio a Jesús en Génesis? ¿Lo vio a Cristo en Éxodo? ¿Lo vio a Cristo? ¿Lo vio? Claro, como yo no lo tengo registrado a Cristo en Ageo, no leo Ageo. Como yo no lo tengo registrado a Cristo en Ruth, no leo Ruth. Como no lo veo a Cristo que hace milagros en Sofonías, no leo Sofonías. No leo mensajes, ¿por qué? Porque no le entiendo. Eso es historia, eso es para los judíos, eso no es para nosotros. Sin embargo, fíjense ustedes que Jesús agarró a estos dos discípulos y le comenzó a hablar de toda la escritura, desde Moisés y todos los profetas, de todo lo que decía la Biblia acerca de él. Amén. ¿Lee la Biblia usted? Le aseguro, amado hermano, que usted a partir de esta noche, entendiendo esto, va a comenzar a leer cualquier parte de la Escritura y va a identificar a Cristo. Dios se hizo carne para evidenciarse lo demás, pero el Cristo es inclusivo en todo. Cuando usted lea el detalle que le dio el Señor en el monte Sinaí a Moisés de cada parte del tabernáculo, cada cosa del tabernáculo, habla de Cristo. Cada cosa del tabernáculo. Llegaron a la aldea donde iban. Él hizo como que iba más lejos, ¿no? Bueno, fue un gusto caminar con ustedes. Hasta luego. ¡Ey, espera! ¿Cómo estaban ya? No llegaste a Apocalipsis todavía. ¿Cómo estaban ya ellos? ¿Ya estaban, seguían tristes? ¿Seguían así decepcionados? No, ya lo había, ¿qué cosa? Atrapado. ¿Sabe qué atrapa a una persona que está en desilusión? ¿Sabe qué atrapa a una persona? La palabra, la revelación, la palabra de Dios. ¿Qué decías? La esperanza. ¿Y de qué viene la esperanza? ¿De qué viene la fe? El oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando alguien empieza a escuchar en verdad que es Dios el que está hablando, algo empieza a suceder. Y fíjense ustedes que hoy en día puede haber millones de predicadores, pero su espíritu sabe y se da cuenta cuando hay alguien que está hablando de parte de Dios y cuando alguien está charlateando nada más. Porque hay un principio de verdad. Dice la Escritura: mas ellos le obligaron a quedarse. No dice cómo lo obligaron, pero me imagino que le insistieron para que se quede, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Glorioso, ¿no? ¿No siente en usted también como que algo que está pasando ahora? Y dice que cuando Él les dio, entonces Dios retrasó el tiempo para llegar a tiempo. Él se demoró en ellos para que luego ellos vean la realidad. Si ellos le reconocieran en el camino, nunca iban a tener esta vivencia. Nunca iban a escuchar el verdadero evangelio de Jesucristo que comienza desde Génesis, desde el principio. Entonces fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían unos a otros: ¿no ardía nuestro corazón
en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Las escrituras están selladas mientras no hay gente ungida que en verdad abra esa verdad de la palabra de Dios como lo hizo Jesús. No es para poner un sello a los super ungidos. Cualquiera de ustedes pueden abrir la escritura cuando son llenos del Espíritu y pueden tener la iluminación del Espíritu, porque muchos falsos predicadores, falsos maestros y falsos profetas usan aún de la Escritura para decir lo que ella no dice. Por eso la Escritura dice que ellos sentían que su corazón ardía cuando en el camino les venía hablando, y cómo les abría las Escrituras. Abrirá el Señor su buen tesoro, el cielo. La palabra misma es la que transforma la vida de una persona. Por eso cuánto necesitamos nosotros, amados hermanos, atesorar su palabra, escudriñarla, amarla y encontrar en cada uno de los libros, de los 66 libros de la Escritura, que Dios ha permitido a hombres inspirados para escribir esta palabra que usted tiene en sus manos. Cuando usted empieza a leer, su corazón va a empezar a arder y va a empezar a regocijarse y va a empezar a sentir en verdad que el Señor está abriendo su tesoro, está abriendo su palabra, porque no es el intelectualismo lo que salva a nadie, sino el testimonio de la palabra escrita en sus corazones por la obra del Espíritu Santo, hermanos. Ellos inmediatamente comprobaron esto. Y dice, levantándose a la misma hora, ya era tarde, era de noche, ya había declinado, no le interesó nada. Pero ellos salieron, volvieron a Jerusalén. ¿Dónde estaban? En el llano. ¿Dónde subieron? A la montaña, donde estaba Jerusalén, al monte alto. Hermano, la palabra viva del Señor es lo único que hará que cualquier cristiano enfriado y decepcionado en camino en descenso pegue un giro y vuelva a su posición de altura, hermanos. Usted debe entender eso. Es que usted no sabe los problemas que estoy teniendo. Por eso es que estoy en depresión, estoy cayendo en angustia. Ya no sé, no siento nada por el Señor. Usted está viviendo una vida almática, una vida de emociones. Párese en la palabra y empiece a vivir por convicciones en la Escritura, hermano. Y se va a dar cuenta que, como Jeremías decía, intenté no hablar más de tu nombre, ni decir nada de tu palabra, pero había en mi corazón que había un fuego que me consumía. Traté de resistirlo, pero me sedujiste, Señor, y fuiste más fuerte que yo y me venciste. Y allí el profeta Jeremías volvió otra vez a denunciar los pecados y a proclamar la verdad del Todopoderoso. Toda persona que dice que es hijo de Dios, salga en el nombre de Jesús de la bajeza espiritual y póngase en la altura de la altiplanicie más hermosa de la espiritualidad que Dios te ha dado, que Él te ha llamado, porque entonces la palabra vivificará tu vida y hará que seas instrumento de bendición para muchas personas. Porque allí estaban en Jerusalén los otros discípulos, pensando si era o no era verdad lo que decían estas mujeres. Ellos fueron y no encontraron a nadie. Pero faltaba un testimonio más. Faltaban estos dos discípulos que vengan y que le digan corriendo: hemos visto al Señor. Testimonio, ¿no? Hemos visto al Señor. Mire lo que dice el versículo 44. Entonces dice, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, está diciendo Jesús, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿De quién? De mí. Jesús dice, todo lo que está escrito habla de quién. De mí, dijo Jesús. ¿Usted ya identificó en toda la Escritura a Cristo? ¿Lo puede ver cada vez que lea la Escritura que es Cristo el que está allí? Dice la palabra, era necesario que todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, que habla de mí, escrito de mí en la ley de Moisés y los profetas y en los salmos. En los salmos.
escudriña los salmos. Usted lee los salmos, se deleita en los salmos. Mire, levante su mano derecha conmigo, bien arriba, y diga conmigo: perdónanos, Padre. ¿Cómo hemos hecho nosotros lo que queremos con la palabra? ¿Cómo nos gusta escuchar mensajes humanistas, mensajes positivistas, mensajes de ánimo, mensajes de aliento? Vamos, tú eres el David, voltea a tu gigante. Vamos, recibe la doble unción de Elías. Vamos. Suena muy lindo. Pero mientras no sea Cristo la figura predominante en cada uno de los mensajes, no es un mensaje cristiano, hermanos. Es un mensaje del hombre. Es un mensaje humanista, es un mensaje tan pasajero que lo único que hace la gente es llenarse de ilusión, como estos dos de Emaús. Y dice la Escritura, versículo 45, entonces, cuando ellos entendieron que Cristo está en los libros de Moisés, que Cristo está en todos los profetas, que Cristo está en todos los salmos, cuando usted entiende eso, dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Usted esta noche recibe en el nombre de Jesús su entendimiento abierto, los cielos abiertos, para poder entender la Escritura. Cuando la lea, va a entender que Cristo está en toda la eternidad, desde el siglo y hasta el siglo. Tú eres Dios. Lo va a entender porque Moisés decía: Señor, tú fuiste refugio de generación en generación, hermanos. Usted debería aplaudirse a sí mismo si en verdad lo entiende. Porque de nada sirve tener la Biblia y sacar mensajes que son fuera de contexto. Toda la palabra dice que es inspirada por Dios y es útil para corregirnos, para enseñarnos, para convencernos, para instruirnos, a fin de que seamos perfectos y entendidos en todos los caminos del Señor. Dice la palabra que Jesús les abrió el entendimiento. Si el Señor no abre tu entendimiento, es porque usted aún no sabe leer la Biblia. Es porque aún todavía la Biblia la tiene para traerla cada vez que hay reunión, y para escribir en la Biblia, subrayarla, o para simplemente decir: tengo una Biblia. Pero la Biblia, la palabra de Dios, es la que da testimonio en toda la Escritura de Jesucristo. Hechos de los Apóstoles, vamos rápido. Versículo 8. ¿Se acuerda cuando Felipe recibió la orden del Espíritu de acercarse al carro del etíope? Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Versículo 29. Y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. Era un funcionario de la reina de Candace, un etíope, un hombre importante. Venía en su carro, no venía solo, era un funcionario, así que venía con una compañía de gente. Pero el Espíritu le dice: a ese carro. Cuando él se arrimó, oyó que él venía leyendo al profeta Isaías. Venía leyendo, leía en voz alta. Venía leyendo él, y entonces Felipe le hizo una pregunta, le dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Muy bien, hagamos un ejercicio. Pregúntele al que está al lado suyo: ¿entendés realmente lo que lees? ¿Cuántos sinceros hay acá? 3, 4. ¿Cuántos sinceros hay acá? 20. Muy bien. Los que son sinceros, a ver, respóndale al que le acaba de hacer una pregunta. ¿Entendés lo que lees? Usted dirá, porque mire que el Señor conoce su corazón, Él conoce sus pensamientos, su palabra antes que salga de su boca. ¿Qué le va a contestar? ¿Entiendes lo que lees? ¿Qué le va a decir? Vamos, tiene 10 segundos. Vamos, conteste. ¿Sí o no? Conteste. ¿Sí o no? ¿Entiende lo que lee? ¿Seguro que entiende? ¿Cuántos dicen: yo todavía no entiendo? A ver, ¿cuántos sinceros dicen: yo todavía no entiendo? Bueno, entonces los que entienden se pueden retirar, por favor, porque no voy a terminar el mensaje con lo que ya saben, porque capaz que me corrigen. Los que no entienden, quédense un momento, porque la idea es que usted entienda la Escritura a partir de esta noche. Muy bien, 10 segundos, borramos, borrón y cuenta nueva. ¿Entiendes lo que lees? Conozco ese silencio, dijo algo, ¿no?
La respuesta fue esa. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo podré? ¿Cómo podré entender si alguno no me enseñare? ¿Sabe la cantidad de gente que está decepcionada porque en verdad tiene hambre de Dios y quiere aprender de Dios? Y dice, se amontonan maestros conforme a sus propias concupiscencias. Enseñan cualquier cosa menos la palabra de Dios, menos la Escritura. El que sobra en todas sus enseñanzas es Cristo. Cristo ni lo mencionan. Hablan de que usted va a ser un hombre millonario, un positivo, un triunfador, de que usted va a ser el hombre y la mujer ideal, de que no hay otro como usted, y que vaya y plante iglesia y que ponga su célula, que tenga sus 12, sus 33, que se unja, que dentro de poco usted va a ser un querubín. De todo le dicen, pero no lo nombran a Cristo. No hablan de Cristo, no toman el modelo de Cristo. No existe Cristo para ninguno de ellos. ¿Y sabe qué pasa con la cantidad de gente que hace esta pregunta? ¿Cómo podré saber si alguien no me enseña? Después ya no quiere aprender, porque están desilusionados, porque están perdidos, porque están estafados, porque están manoseados, ultrajados, porque ya no quieren saber nada. Y me da pena y me da vergüenza decirlo. Y ustedes, predicadores, prepárense, porque viene el día del juicio y tendrán que rendir cuentas. Porque no se puede usar la palabra de Dios para llenar sus bolsillos. La palabra de Dios es para que Cristo sea glorificado, porque dice la Escritura que todo es por Él y para Él, no hay para otro. Él te salvó por amor a sí mismo, no porque te ama a ti. Lo hizo para su propia gloria, no para que tú digas qué gloria que tengo. No se equivoque. Por más que tengas un lugar en la mesa del Señor, usted y yo deberíamos conformarnos con la migaja que cae de su mesa, porque no merecíamos esto, no merecíamos tanto amor de nuestro Señor. Pero si usted tiene un lugar de privilegio, solamente arrímese a su presencia con un corazón contrito y humillado y quebrantado delante del Señor. Por eso Él no te despreciará. ¿Me está entendiendo? ¿Cómo podré? ¿Qué hizo Felipe? Escuche lo que hizo Felipe. Dice el versículo 31. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Hermanos, yo no veo acá la respuesta de Felipe. Dice que él le preguntó: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Pero él le rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. No aparece la respuesta de Felipe diciendo: yo soy doctor en divinidades, yo soy coach ontológico, soy máster en divinidades, manejo la metafísica como nadie, pero usted ha dado con el hombre ideal, invíteme, ahí tiene mi Facebook, ahí tiene mi... No. ¿Por qué no hubo una respuesta? Porque ¿quién estaba allí? ¿Quién estaba allí con el etíope? Dígalo fuerte, ¿quién estaba allí con el Felipe? El Espíritu que le dijo: ve. ¿Quién es el Espíritu que vivifica? Cristo. Él es el Espíritu que vivifica. Él es el que trae vida. En Él estaba la vida. El que tiene la vida tiene el Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida. Y estaba por redimir, por liberar, por transformar, por convertir. Estaba por salvar a un etíope, a un funcionario de Candace. Estaba él a punto de llegar a tiempo. Él era el que había determinado ese momento y le dijo: Felipe, júntate a ese carro. Y cuando Felipe no fue solo. Por eso muchos no entienden la gran comisión. Cuando dice la Escritura: y de hacer discípulos a las naciones, pero se olvidan lo más importante. Jesús dijo: toda potestad me es dada en los cielos y la tierra, por tanto, id. Y muchos se van a hacer discípulos, pero no se van con toda potestad y autoridad de parte de Jesucristo. El Señor, el Espíritu vivificante estaba allí. Por eso es que inmediatamente el etíope fue convencido. ¿Por qué? Porque Él produce el querer, así también como el hacer, por la obra del Espíritu. Entonces Felipe subió. Fíjese, dice:
Versículo 32. El pasaje que la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los que los trasquila, y no abrió su boca, y su humillación no se hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra de los vivientes. Venía leyendo Isaías. Respondiendo el eunuco le dijo a Felipe: te ruego que me digas ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús, tomando la escritura ¿de quién? Del profeta, aún desde el profeta del antiguo pacto. ¿Cómo evangelizó Felipe? Volvió otra vez a los que profetizaban sobre el Mesías y le abrió la escritura, diciéndole quién era Jesús, hasta el cumplimiento mismo, de tal manera que él dijo: aquí hay agua, me quiero bautizar. ¿Me está entendiendo, hermanos? Bueno, tuve que imprimir. Son 66 libros. Así que vamos a empezar por Génesis. Calculo que a las 3:15 más o menos. Tranquilo. Solamente escuche. Toda la escritura da testimonio del Señor. Toda la escritura. En Génesis, Cristo se lo identifica como la simiente de la mujer, pero también como el centro de todas las cosas, el árbol de la vida. Cristo es la túnica de piel que hizo el Padre para cubrir el pecado y la desnudez. Cristo es el arca de salvación de Noé, donde se salvaron aquellos 8 del diluvio. Cristo es el cordero que fue trabado en un zarzal cuando Abraham estaba por sacrificar a su hijo y dijo: Dios se proveerá de un cordero. Ya hablaba de ese cordero que en el mismo monte, el monte Moriat, que luego se llamó el monte Calvario, en el mismo lugar el cordero estaba muriendo a favor de nosotros. Cristo es aquella figura de Melquisedec, el rey de Salem, rey de justicia, sacerdote del Dios Altísimo. Y algunos cuestionan si el diezmo es bíblico o no es bíblico. Hable con Cristo, hermano. Pero si la palabra de Dios lo dice, yo lo voy a hacer hasta que me muera, voy a diezmar, porque yo no quiero ser tratado como ladrón cuando me presente ante Él. Porque el diezmo no es de la ley, lo estableció como una ordenanza Melquisedec cuando salió al encuentro, y entonces él sacó pan y sacó vino y lo bendijo a Abraham. Ese pan y vino ya hablaba de quién. ¿Qué pasó con el pan? ¿Qué pasó con el vino? ¿Qué es el pan? ¿Qué es el vino? Ya estaba hablando de la redención. Ese es Cristo. Él es la escalera que vio Jacob en sueño apoyada y que llegaba hasta el cielo. Éxodo, Él es el Cordero de la Pascua, que fue establecido como que pasaba por alto la muerte cuando la sangre estaba derramada ya sobre el dintel de las casas de aquellos obedientes. Él es la piedra de Oreb que echó agua. La piedra que salió agua. Él es la roca que salió agua. Cristo es la roca y de Él también salió agua de vida para usted y para mí, amado hermano. Levítico, Él es el macho cabrío de la expiación, de acuerdo al sacerdote de Aarón. Números, Él es la serpiente de bronce levantada para que el que lo mirase fuera salvo. Deuteronomio, Él es el profeta como Moisés, a quien Él fue direccionado. Él es la ciudad del refugio para aquellos que estaban perseguidos. Josué, Él es el príncipe del ejército de Jehová. Él es el cordón de grama en la ventana, el que daba el testimonio que se volvía para él, para Josué, un testimonio perfecto. Aleluya. Jueces, Él es el ángel de Jehová que se le aparece a Manoa y que trae clara decisión del llamamiento de que iba a ser Sansón, un libertador, un juez. Manoa era el papá de Sansón. Ruth era el pariente redentor. Primera de Samuel, Él era el sacerdote fiel. Segunda de Samuel, Él era la fuerza de mi salvación que aparece en el libro. Primer libro de los Reyes, Él es uno más grande que Salomón, que aparece allí.
Segundo de Reyes, Él es el profeta que ascendió al cielo. Padre mío, decía Eliseo. Primer libro de Crónicas, Él es el arca del pacto. Segundo libro de Crónicas, Él es el que edifica la casa de Jehová. Esdras, Él es el restaurador del templo. Él es la buena mano de Jehová. Nehemías, Él es el restaurador del muro, la protección para el pueblo. Es Él. Esther, Él es el modelo nuestro del Mardoqueo, el que está siempre al lado de la reina, de esa doncella que es la iglesia. Job, Él es el redentor viviente, que ahora los ojos pueden verle al Señor. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Salmos, Él es tu pastor. El Salmo habla de un pastor de ovejas que es David, y que ese dulce cantor de canciones para el amado habla todo de que Jehová roí, Jehová es mi pastor. Él es Cristo. Él es el que suple todas las cosas. Proverbios, el amigo más unido que un hermano es Cristo. Eclesiastés, Él es el gran predicador. Cantar de los cantares, Él es el amado. Él es la rosa de Sarón. Él es el esposo. Isaías, Él es el admirable. Él es el consejero. Él es el Dios fuerte. Él es el Padre eterno, el príncipe de paz, el siervo de Jehová, el que trae justicia a las naciones. Jeremías, Él es el renuevo justo de Dios. Lamentaciones, Él es la porción de Jehová. Usted dirá, ¿qué significa eso? Lea, hermano, lo va a encontrar. Ezequiel es el príncipe que entra por la puerta del oriente. Daniel, Él es el anciano de días. Él es la piedra cortada, no con mano. Él es el cuarto varón que se pasea por medio del horno, mientras los otros estaban allí. 7 veces el horno recalentado, y el rey decía que no eran 3 los que entraron. Yo veo 4 como un aspecto de hombre. Ese es Cristo. Él está. Aleluya. Oseas, Él es el esposo fiel. Joel, Él es el que rugirá desde Sión. Amós, el Señor es el que estaba sobre el altar. Abdías, Él es el que en su humillación, el que humilla la soberbia de Edom. Jonás, Él es la señal del profeta, la que anuncia a Cristo mismo, la señal del profeta Jonás. Miqueas, es Él el que saldrá de Belén de Judá. Nahún es el vengador de sus elegidos. Habacuc, Él es el que está en su santo templo, el profeta que ora por un avivamiento. Sofonías, Él es el rey en medio de ti. Él es el poderoso que salvará. Él es el que cantará cánticos sobre ti con alegría, amados. Es Cristo. Ageo es el deseado de todas las naciones. Zacarías, el manantial abierto para la casa de Dios. Malaquías es el sol de justicia que traerá salvación en sus alas. Mateo es el hijo de David. Marcos es el hijo de Dios. Lucas, Él es el hijo del hombre. Juan, Él es el verbo, el cordero de Dios. Hechos, Él es el resplandor de la luz del cielo al mediodía que se presentó a Saulo de Tarso. Romanos, Él es nuestro justificador. Primera de Corintios, Él es nuestra resurrección. Segunda de Corintios, Él es nuestro don inefable. Gálatas, Él es el que nos redime de la maldición de la ley. Efesios, Él es la cabeza de la iglesia. El evangelio de las inescrutables riquezas. Filipenses, es el ministrador de nuestras necesidades. Colosenses, es el primogénito de toda creación, el que habita toda la plenitud de la deidad. Primera de Tesalonicenses, el Señor es el que viene por sus santos. Segunda de Tesalonicenses, es el que nos amó y nos dio consolación eterna. Primera de Timoteo, es el único mediador entre Dios y los hombres. Segunda de Timoteo, es el Señor, el juez justo. Tito, Cristo es nuestra esperanza bienaventurada. Filemón es el libertador de los 2 esclavos. Hebreos es el mediador del nuevo pacto. Santiago es el juez que está a la puerta. Es el sanador de nuestras enfermedades. Primera de Pedro es la piedra viva. Es el príncipe de los pastores. Segunda de Pedro, Él es el lucero de la mañana en nuestros corazones. Primera de Juan es la propiciación por nuestros pecados. Él es el amor. Segunda de Juan, Él es el Hijo de Dios que ha venido en carne. Tercera de Juan, Él es la verdad.
Judas. Él es el Señor que vino con sus santas decenas de millares. Es el poderoso que guarda sin caída y presenta sin mancha a su iglesia para su gloria delante de Él. Él es el único sabio Dios, nuestro Salvador. Y Apocalipsis, Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. Y allí nosotros podremos comer del árbol de la vida para siempre y por toda la eternidad. Ese aplauso no es para mí, ese aplauso es para aquel que sustenta todas las cosas para la gloria y para la honra de su gran nombre. Es para Él, por Él y para Él son todas las cosas. Su entendimiento, sus ojos se tienen que abrir, hermanos, a partir de esta noche, cuando usted lea la Escritura y cuando usted empiece a encontrar que en cada parte de la Escritura habla de Cristo. Cristo es eterno, es preencarnado, es encarnado, es glorificado. Cristo es eterno y en todo tiempo Él estuvo. Por eso se cumple lo que dice la Escritura: jamás los dejaré huérfanos. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa para usted. Solamente aquel que no es hijo de Dios, aquel que no ha sido regenerado, es el único que puede todavía estar esperando algo que venga de los hombres. Pero nosotros, los que hemos recibido la gracia del Señor, podemos declarar a viva voz diciendo: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarde. He aquí, no se dormirá, ni se adormecerá el que guarda a Israel. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Aleluya. Mire, siga usted con ese precioso Salmo 121. Pero eso es para que usted ponga en Cristo su confianza. Hermanos, el Señor muchas veces se retrasa para llegar a tiempo. Si para nosotros fue ahora, después de muchos yerros y equivocaciones, después de haber perdido tanto el tiempo haciendo cosas que no edifican, si este es el tiempo para usted y para mí, que en su gracia y en su misericordia nos está abriendo los ojos para que podamos entender, hermanos, le demos gracias y glorifiquemos al Señor, porque Él nunca llega tarde. Él muchas veces dice: nos quedemos un tiempo más, porque esto no es para muerte, es para gloria del Padre. Dios muchas veces se retrasa para llegar a tiempo. Y no importa qué es lo que estés viviendo, no interesa. Quiero que se vaya usted esta noche con la convicción de que el Señor, desde el siglo y hasta el siglo, Él es Dios. Él es eterno. No hay otro como nuestro Señor. ¿Por qué no se pone de pie y le regala un hermoso aplauso al autor y el consumador, al digno de alabanza? Porque Él es el único y no hay otro. Vamos fuerte, dele gracias al Señor y bendígale a Él. Alabe su santo nombre y comience a decirle: Señor, está ardiendo mi corazón, está ardiendo mi corazón, y arderá aún más cuando tu palabra sea abierta a mis ojos y empiece a entender las cosas que tú has reservado para los que te aman. Es para ti la gloria, Señor. Es para ti la honra, Señor. Alabado seas, Rey de los siglos. Alabado seas, Rey de los siglos. Digno eres tú, Señor, de toda la gloria, de toda la honra. Jesús, tú eres mi Señor, digno de ser alabado.
Alábele al Rey, alábele al Rey, alábele al Rey. Dele gracias, dele gracias, dele gracias. Toda la gloria es tuya, Señor. Santo, 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 santo. Digno de ser en gran manera alabado, Señor. Todo lo que existe se sostiene por la palabra de tu poder, Señor. Todo subsiste por tu voluntad, Señor. Aleluya. 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 Cierra tus ojos. Cierra tus ojos y dale gracias al Señor. Bendecí al Rey. Bendecí al Rey. Gracias, Señor. Padre, permítenos siempre predicar un mensaje cristiano. Que en todo momento te veamos a ti, Señor. Que no seamos nosotros los que aparecemos en escena, sino que seas tú, Señor. Tú irrumpes, al igual que David, ese joven menospreciado y no tenido en cuenta, en medio de un escuadrón, de un ejército que temblaba de miedo ante un gigante. Tú irrumpes así, sin armas, sin lanza, sin escudo, con tu humildad de un pastor que ama y defiende a sus ovejas de leones o de osos. Así, con la autoridad que hay en tu nombre, en el nombre de Jehová Sebaot, Jehová de los ejércitos. Así, Señor, de esa manera tú traes libertad a todos. Y tú le cortaste la cabeza a ese gigante. Tú hiciste la obra. Ya no hay más David. Ya no hay más Samuel. Ya no hay más Elías. Ya no hay más Pablo. Hay una iglesia redimida, transformada, purificada. Ya no hay más que una expresión de amor entre el amado y su amada esposa. Te adoramos, Señor. Te adoramos a ti. Te adoramos a ti, Señor. Oh, grande eres tú, Señor. ¿Cuántos le permiten al Espíritu de Dios, no porque Él no pueda, sino porque Él llama? ¿Cuántos le dicen: abre mis ojos, ilumina mi mente, mi espíritu? Yo quiero entender las Escrituras. Abre mi entendimiento, Señor. Dios es el que da las instrucciones y su sabiduría es abundantemente y sin reproches. Con toda humildad y con toda sencillez, ríndase al Señor y dele gracias a Él. Arroje sus coronas aquí, porque el único sabio es Él. Él es la cabeza. Glorifíquele al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te alabo, Señor.